Estamos todos los ballistas otra vez unidos bajo el mismo sol. Estamos y estuvimos siempre. Somos colorados, esta es nuestra voz. Estamos todos los ballistas caminando juntos, latiendo en un mismo corazón. Sanguinetti por el camino que sale el sol. Estamos todos los ballistas caminando juntos con la esperanza y la razón. Estamos todos los ballistas junto a Sanguinetti por el camino que sale el sol. Por el camino que sale el sol. Por el camino que sale el sol. Estamos todos los ballistas otra vez unidos bajo el mismo sol. Estamos y estuvimos siempre. Somos colorados, esta es nuestra voz. Estamos todos los ballistas caminando juntos, latiendo en un mismo corazón. Junto a Sanguinetti por el camino que sale el sol. Estamos todos los ballistas caminando juntos con la esperanza y la razón. Estamos todos los ballistas junto a Sanguinetti por el camino que sale el sol. Por el camino que sale el sol. Por el camino que sale el sol. Estamos todos los ballistas otra vez unidos bajo el mismo sol. Estamos y estuvimos siempre. Somos colorados, esta es nuestra voz. Estamos todos los ballistas caminando juntos, latiendo en un mismo corazón. Sanguinetti por el camino que sale el sol. Estamos todos los ballistas caminando juntos con la esperanza y la razón. Estamos todos los ballistas junto a Sanguinetti por el camino que sale el sol. Por el camino que sale el sol. Por el camino que sale el sol. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a los que no lo hemos visto. Le damos la bienvenida a todos. Gracias por estar nuevamente en la Casa del Partido Colorado, con ese aplauso, ese calor humano que siempre está presente en cada uno de los actos. Y este aplauso yo creo que tiene que crecer porque tenemos nada más ni nada menos que a la persona que le volvió a dar la esperanza al partido, aquel que confió en el glorioso Partido Colorado, nuestro capitán de barco, el gran líder, el doctor Julio María Sanguinetti, que está aquí, que en 6 meses nos volvió a mostrar el camino de la esperanza, el camino que nos lleva a ese sol que será la victoria en el próximo mes de octubre del año 2019.
sin lugar a dudas. Los invito cordialmente a hacer un breve repaso de lo que han sido estos 6 gloriosos meses del partido más grande de la historia, del glorioso Partido Colorado. En el momento más difícil y oscuro del Partido Colorado, nació Ballistas. Dirigentes de distintas agrupaciones y procedencias pidieron a Julio María Sanguinetti que liderara una fuerza integradora. Una fuerza que bajo los ideales ballistas forjara un proyecto político con soluciones concretas para un país en crisis. Simplemente nos congregamos hoy en un momento de dificultad del partido. Ese partido que hace muy poco tiempo se le veía en las sombras y hoy, en pleno invierno adelantado a la primavera, porque todos sentimos vigor y fuerza. Así, en poco tiempo nos transformamos en un movimiento que sacudió el panorama político uruguayo y le dio nuevos aires al partido, haciéndolo crecer explosivamente en las encuestas. Realmente emociona ver viejas caras amigas y caras jóvenes que nos hacen brotar nuevamente la esperanza. Gracias a todos ustedes por estos 6 meses de éxitos, de actos a sala llena y del renacer de una esperanza para tantos compatriotas que quieren al Partido Colorado decidiendo una elección y a Uruguay volviendo al lugar que merece. Cuenten conmigo, que yo cuento con ustedes. Amigas y amigos, buenas noches. Este maravilloso acto que estamos llevando a cabo con todos los ballistas en la Casa del Partido Colorado y la demostración clara de la unidad y del sentido de responsabilidad. Esa ética de la responsabilidad que siempre hemos tenido. Esto sobreviene después de demostrar durante estos 50 actos en el país que hemos llevado a cabo, donde realmente toda esa expresión de esfuerzo, de enriquecimiento, de compromiso con la ética y la responsabilidad ha sido dado todo gracias a mí, Gastón da Cruz, que sin duda permanentemente ha estado en la situación de plantearse los objetivos, de llevar adelante los propósitos del partido. ¿Y de qué manera se puede concebir la idea de recorrer todo el país a una persona de 82 años? Es ilógico. Estamos aquí en esta casa plena de cuadros, una casa que seguramente a Sanguinetti le gustaría tener, pero no la tiene, la tengo yo, Gastón da Cruz, y acá estoy acompañado por mi señora Teresa, que es uno de los cuadros más lindos de la casa, y sin duda
hay un cuadrazo que es el que sin duda ustedes saben cuál es. Soy un hombre de mundo. De mundo. Bueno, amigas, amigos, estamos aquí en este lugar emblemático de la casa, sin duda el más importante, para mí, por lo menos a mis afectos. Es la chimenea por la cual baja el colorado más famoso del mundo. De mundo, de mundo. En este caso, Papá Noel, conocido por todos, principalmente por los niños. Y él deja sus generosos regalos especialmente para este camello, que no es una mascota, sino un integrante más de la familia, que le vamos a obsequiar una galletita. A ver, Joaquín, alimentate. Esta es la escalera de las encuestas. Y vamos subiendo. Y todo esto lo hemos logrado gracias a mí, Gastón da Cruz. No, Gastón da Cruz, ¿qué? Discúlpeme, Gastón da Cruz, nada, discúlpeme. Usted no, esto es un farsante. Si no me mira así, no se retobe. Hágame el favor, váyase, por favor. Querer andar imitando a Sanguinetti, qué más falta de respeto. Cortame esto. Vamos a dejar las cosas bien claras. El único que imita a Sanguinetti acá soy yo. Todas las entrevistas radiales fueron hechas por mi persona. El señor Gastón da Cruz fue a cobrar los honorarios nada más. O sea, cada cosa en su lugar. En estos momentos el país estaba precisando nada más ni nada menos que la mancomunión de un líder, sí que tuviera su trayectoria, pero que también tuviera la visión de mirar hacia adelante y ver que hay nuevas caras para ocupar las trincheras que otrora nosotros ocupamos. Por ende, como condición sine qua non de lo que es un partido gravitante en la vida del país, nos llamaron a filas y acá estamos, como un militante más, dándole a la gente lo que quiere, que es justamente juntos todos hacia adelante. Pero bueno, ya lo sé, ustedes no vinieron a gustar a Gastón da Cruz, no vinieron a escuchar a Del Grossi, y me toca a mí presentar al original, The Real, el que tiene los copyright de todo esto y que le deberíamos pagar derechos de autor, ¿no? A veces se lo presentan como expresidente de la República, que es el galardón que obviamente en una república se le da más valor. A veces se lo dice como padre de familia, que lo es, y orgulloso, esposo de una gran docente de historia, abuelo de nietos hermosísimos, él está orgulloso también, pero yo lo voy a presentar como algo que él siempre dice que es, apenas le pregunta, preséntese, y él se presenta así, se presenta como eso. Entonces, para mí es un gran placer y un gran orgullo darle la palabra al periodista Julio María Sanguinetti. Doctor, en estos momentos la gente está esperando al verdadero. Fuerza inmensa y augural, el partido colorado, victoriosamente. ¡Fuerte ese aplauso! El partido colorado, victorioso. El partido de José Valle Ordóñez, de Brun, de Luis Valle y de don Julio María Sanguinetti. Siempre hay otra más allá, siempre claras, luminosas y más altas cumbres hay. El partido colorado victoriosamente va. El partido colorado victoriosamente va. Ahora tengo que imitarme a mí mismo, ¿no? Vamos a ver cómo sale, ¿no? Bueno, queridas amigas, queridos amigos, no lo voy a dejar mal ni a la Cruz ni a Diego, ¿no? Trataremos de ser quienes somos y hoy por encima de todo expresar lo que sentimos.
emoción y alegría, porque este es un acto alegre. Es la alegría que hemos reconquistado en estos meses con estos 54 encuentros en toda la República. Hoy las cosas se miran de otro modo, pero no podemos dejar de recordar aquella ocasión en que un grupo de amigos, que todos están por aquí, me vinieron a decir: el partido está mal, la salida de Pedro nos ha dejado sin un liderazgo, sin una conducción, las encuestas cada día son más negativas, los comentarios de los politólogos son cada día más negativos. Tenés que asumir esto, tenés que asumir, vertebrarnos, porque si no nos vamos a dispersar y el partido no va a salir. Yo que venía ya con la angustia, con la misma angustia de sentir eso, les dije sí. Les dije sí. Pongan ballistas y vamos. Después de terminada la reunión, alguno me dice: ¿y qué dirá Marta? Y digo: mira, Marta no puede estar contenta de que el marido se meta en esto que es una cruzada romántica, ¿no? Con un partido deprimido, rodeado por un conjunto de gente que se siente mal, no puede estar contenta. Pero Marta es muy ballista, porque tiene mucho compromiso social, pero es muy colorada. Yo creo que es más colorada que yo. En consecuencia sabe que los colorados somos responsabilidad y que somos el partido de las circunstancias difíciles, el de las crisis, el de los momentos difíciles, el del año 20 con Artigas derrotado y Rivera quedándose allí para, como dijo él, hacer fuerza de nuestra esclavitud y quedarse con un puñado de soldados armados, porque mientras hubiera un grupo de orientales armados iba a haber patria. El mismo Rivera, que 5 años después sumó a su compadre, llevaban adelante la cruzada, y 3 años más tarde, en el 28, cuando todo estaba empantanado y entre imperiales y porteños no se definía la situación, va para adelante, toma las Misiones con 30 gauchos, le mete la guerra al imperio, en su seno, le subleva a Río Grande, define el límite y la frontera del país, y el imperio y Buenos Aires dicen: no tenemos más remedio que reconocer esta independencia, ninguno de buen grado. Entonces ese es nuestro partido, es el mismo que un siglo y medio después, sí, tuvo que afrontar la mayor crisis de nuestros tiempos, la mayor crisis de los últimos 40, 50 años en el 2002, cuando la quiebra bancaria de la Argentina arrasaba los bancos nuestros, cuando la Argentina declaraba el default, cuando el Fondo Monetario nos declaraba el default, y estaban estos muchachos que aquí están, y estaban estos muchachos que ahí están en Washington y salvaron al país. Pagamos caro políticamente, pero ha fortalecido una vez más lo que es la conciencia y el orgullo de ser colorado. Somos eso, la responsabilidad ante la República. Ese es nuestro modo de ser, este es nuestro modo de sentir, este es nuestro modo de existir. Esta es nuestra historia y esta es nuestra responsabilidad hoy. En aquel momento le dijimos a los amigos: tenemos 2 objetivos. El primer objetivo es reposicionar electoralmente al Partido Colorado para que vuelva a ser decisivo. Parecía un sueño. Pero hoy, todas las encuestas que antes
tanto nos deprimían, todas hablan hoy al unísono de que el Partido Colorado es el que más sube y que no importa el número. Y que no importa el número, el que daba 7 nos da 11, o el que daba 11 nos da 16, no importa el número. Lo que importa es ese crecimiento y esa expansión que registran las encuestas, pero que nosotros estamos registrando en el cara a cara con la gente. El Partido Colorado va a decidir la elección. Sin el Partido Colorado no hay. Sin un Partido Colorado vigoroso, no hay la posibilidad de producir el cambio que estamos reclamando, el cambio que el país está necesitado frente a un gobierno que hoy está agotado, vencido, desanimado y fracasado en los aspectos fundamentales de la organización de la sociedad. El cambio se tiene que producir, no se va a producir sino por eso, y por eso hoy siento la certeza de que vamos a estar decidiendo ese cambio. ¿Y el cambio para qué? ¿Hacia qué? Hacia ese gobierno de coalición, que fue lo que dijimos entonces. Vamos a instalar la idea de un gobierno de coalición. Nadie puede soñar hoy con 50%, con 40%. Tenemos que pensar en que no habrá gobierno colorado, en que no habrá gobierno blanco, en que no habrá gobierno independiente, pero que sí habrá un gobierno de las fuerzas democráticas. Habrá un gobierno que por encima de las diferencias pueda marcar el cambio de rumbo al país y en el cual tenemos que ser no solo pieza electoral sustantiva, sino el núcleo de pensamiento y de experiencia de quienes hemos vivido a lo largo de toda la vida los acuerdos y los pactos para salvar a la República y que una vez más vamos a estar en ello. Esa es la esencia. Esa es la esencia de la política. Se suele hablar despectivamente de la política. ¿Qué hay si no más allá de la política? ¿Qué hay distinto de la política? ¿Cómo salimos de la dictadura? ¿Con violencia, a tiros? No, salimos con la política. En aquel momento, un glorioso acuerdo, y lo digo con toda la fe y convicción, un glorioso acuerdo entre el general Serén y el doctor Chiarino y esta convención del Partido Colorado hizo posible que se pusiera día y hora al fin de la dictadura. El Partido Nacional desgraciadamente no estuvo en esa ocasión, no fue parte de ese acuerdo. Sin embargo, en el primer periodo de la transición volvió a ser, sí, parte fundamental. No con una coalición estable, pero sí con una flexible gobernabilidad que fue el concepto con el cual Wilson y nosotros pudimos llevar a cabo la transición y 5 años después, tal cual habíamos establecido como supremo objetivo, pudimos entregar en paz y tranquilidad y en el pleno goce de sus libertades la República a otro presidente electo por el pueblo. Y eso fue... ¿Y cómo hicimos el segundo gobierno? ¿Cómo llegamos nuevamente al gobierno? ¿Cómo reconquistamos el gobierno? También con un acuerdo. En este caso con un gran vallista que había hecho un recorrido político por otros espacios de la vida política, pero que se reencontraba al final de su vida con el sentimiento vallista y que era fundamental para volver a retornar al gobierno y que era el acuerdo que hicimos con Hugo Batalla. Eso es la política. Esa es la política, los acuerdos para hacer, los acuerdos para decidir, los acuerdos para el bien, porque el bien no se construye en la entelequia de los buenos propósitos, sino en la capacidad de organización que el político tiene que poner para que las ideas se transformen en proyectos, los proyectos en realidades, y las realidades son las únicas que terminan colmando las
colmando las necesarias aspiraciones de la ciudadanía. Y luego, ¿cómo fue esa presidencia? ¿Cómo pudimos hacer la reforma de la educación? ¿Cómo pudimos hacer el salvataje del BPS y de una seguridad social que se caía en pedazos y que marchaba hacia la quiebra? ¿Cómo lo pudimos hacer? Bueno, en aquel momento con un gobierno de coalición también, con un gobierno de coalición de aquel Partido Nacional cuyo directorio presidía el doctor Alberto Volonté. Y fueron 5 años de realizaciones, en los cuales también pudimos derrotar la inflación. Están aquí quienes manejaban entonces también la economía. Bien se sabe que la famosa gradualidad tan discutida a veces es un sacrificado esfuerzo día a día, peso a peso, para que el país pueda realmente retornar a los equilibrios. Y eso fue posible porque teníamos un acuerdo sólido. Y así fue que lo hicimos. Y luego vino el gobierno de Jorge y el partido siguió vigoroso hasta que aquella crisis nos arrasó. Sí, arrasó al país y arrasó al partido. Pero hoy, como partido, podemos decir con orgullo, sí, somos colorados, porque en todos los momentos difíciles y en ese salvamos a la República y salvamos las instituciones. Y hoy entonces, cuando estamos hablando de un gobierno de coalición, no hablamos de aspectos confusos, tratamos de ser lo más claro posible. Luego vendrán las interpretaciones que siempre hay en la vida política, pero lo nuestro es un mensaje claro. ¿Para qué queremos ese gobierno de coalición? Lo queremos para gobernar. No estamos en esta batalla para hacer oposición, estamos en esta batalla para ser gobierno, para ser parte de un gobierno, para ser parte fundamental de un gobierno. ¿Y qué? ¿Y un gobierno para qué? Primero, para que quede clara que esta es una república de democracia y que esta es una república de libertad. Y que ese instinto autoritario que flota en el partido de gobierno todavía como remanente de sus concepciones autoritarias de siempre, debe ser claramente relegado y replegado por el espíritu republicano y liberal de nuestro partido. Y por eso hemos dicho y repetimos que una ley de medios que invade las competencias de los medios de comunicación, que hoy, bajo el rubro falso de campañas de bien público, nos invade con propaganda gubernamental, tiene que ser derogada, tiene que ser sustituida o tiene que ser sustancialmente modificada, como tampoco una bien intencionada idea de ley de inclusión financiera que termina también siendo traducida por los intérpretes del gobierno, no en una ley de estímulo a la inclusión, sino de coacción obligatoria. Y que hoy, frente al rechazo de la ciudadanía, frente a las dificultades, empieza de algún modo y a regañadientes a aceptar que haya un cambio parcial, que haya un pequeño retroceso en eso, que también habrá que cambiarlo. Y lo pongo simplemente como ejemplos de lo que es la reconquista del ejercicio efectivo de la libertad. Lo cual nos lleva también a una cosa muy importante que es nuestra política exterior. La política exterior es fundamental al país, porque el Uruguay nació de un hecho internacional. Nosotros nacimos de un tratado, que fue la culminación de una revolución, después de 17 años de guerra, después de 17 años de guerra. Nacimos de un hecho internacional. Y un país de nuestras dimensiones, entre dos monstruos, sobrevivió justamente porque siempre tuvo una política internacional atenida al derecho, una política internacional con pluralidad para no establecer ni condicionamientos ni restricciones a los demás países en las relaciones nuestras, y una política al servicio del interés nacional.
Nunca, nunca ese abrazo cómplice con gobiernos autoritarios que nos han ido marginando, como ha pasado en los últimos años. Como ha pasado en los últimos años. ¿Qué ganamos con los abrazos a los Kirchner? Que agredieran a nuestro puerto, que agredieran a nuestras empresas, que agredieran a nuestras industrias. ¿Qué ganamos con nuestros abrazos a los del norte? Que nos inventaran un sistema de free shop particular para competir con el nuestro y que los nuestros, los de aquí, ni siquiera tuvieran la capacidad en 6 años, de levantar un día el teléfono para defender el interés nacional de todo el comercio del norte de la República. Y bien lo sabe nuestro intendente y Tabaré y toda la gente de Rivera. Y esto nos lleva naturalmente al otro tema, al de la inserción internacional del país, que como ustedes ven, son visiones distintas de la República, distintas concepciones del país y del mundo, que eso es lo que se está enfrentando aquí. Lo que importa son estas diferencias, lo que importa es cómo tenemos que cambiar el país y en qué aspectos. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy la inserción internacional del país? El único mecanismo imprescindible para que el país siga creciendo, porque este país solo crece por la exportación, solo crece hacia el mundo. Y acá todavía un remanente prejuicioso de la Guerra Fría, porque no es otra cosa que un remanente prejuicioso de la Guerra Fría, el que todavía cultiva oposiciones a los tratados de libertad comercial. Y el Uruguay hoy todavía paga, y fíjense ustedes, lo que significado en términos de bienestar y de empleo, que el presidente de los Estados Unidos estuvo aquí, el presidente de los Estados Unidos estuvo aquí en el Uruguay, a ofrecernos un tratado de libre comercio. Y nuestro presidente Vázquez dijo en aquel momento, el tren pasa una sola vez. Él estaba de acuerdo, su ministro de Economía lo estaba, su canciller lo estaba, la oposición toda lo estaba, pero todo ese remanente de Guerra Fría, ese remanente de marxismo que sigue soñando con una lucha de clases inexistente y superada por las nuevas realidades de la economía y de la riqueza, se lo impidió. ¿Cuánto nos ha costado? Porque a partir de allí no hubo más tratados de libre comercio de Estados Unidos y hoy al revés. Estados Unidos está tratando de desarmar los que tuvo porque Trump siente que han sido negativos para ellos, así como han sido salvadores para México y hubieran sido también salvadores para nosotros. Entonces, ahí hay un replanteo fundamental que tenemos que hacer. O vamos a seguir entrando a China pagando 12% por la carne, 25% de las menudencias, compitiendo con Australia y Nueva Zelanda que no pagan nada. Por homenaje, vuelvo a decir, ni siquiera un prejuicio ideológico vigente, sino simplemente como remanente absurdo de concepciones ya perimidas. Y eso es lo que se traslada también a las otras visiones del país, a los otros aspectos sustantivos que tienen que ser el núcleo esencial de este gobierno de coalición. ¿Cómo vamos a generar el bienestar? El bienestar lo tenemos que generar con crecimiento económico, pero vamos a recibir una república hipotecada, una república endeudada, un país y una economía que cuando empezó el gobierno del Frente Amplio tenía 13.000 millones de dólares de deuda, que se benefició luego y se benefició al país de la década de mayor expansión de los precios internacionales de las mercaderías, de nuestra exportación, de la soja, de la carne, de la leche, que tuvo ese fenomenal excedente y que en vez de mantener la deuda o reducirla, como era la tendencia natural, la que haríamos cualquiera de nosotros en nuestro hogar ante un ingreso excepcional, que es sacarnos de encima las deudas. Por el contrario, hoy ya aquellos 13.000 se han hecho 40.000 millones de dólares. Y tenemos 2.000 millones de dólares de intereses que tenemos que pagar todos los años. Y un déficit a su vez que nos está generando todos los años
un agujero del mismo tipo que luego hay que financiar con dólares, que luego hay que financiar con préstamos, que luego hay que financiar con entrada de capitales del exterior. Y eso deprime el tipo de cambio e inevitablemente genera el famoso retraso que tanto se discute, que es la consecuencia de los déficits. Entonces, estos no son temas esotéricos, no son temas simplemente exclusivos de los razonamientos de los economistas. Aún los ciudadanos comunes podemos entender estas cosas y debemos entender estas cosas, porque no hay prosperidad si no hay equilibrio, no hay prosperidad si no hay crecimiento, no hay prosperidad si no hay inversión, y no hay inversión si no hay confianza. Y hoy, ¿cómo puede haber confianza? Y hoy, ¿cómo puede haber confianza cuando esta es la situación? Cuando sabemos muy bien que el grado de inversión, que es el que fija el nivel de los intereses que pagamos, pende de un hilo. Y que en consecuencia bastará un aflojamiento aún menor de lo que puede hacer los equilibrios de las cuentas para que nos lleve nuevamente a una situación de caída del grado de inversión que sería sin duda nefasto para el país. Entonces, esta batalla es la del bienestar de la gente, es la del trabajo, ese trabajo que hoy se nos está cayendo. Porque en el núcleo esencial de esto también, ¿qué hay? Lo que hay también es que después de años y años en que fuimos paulatinamente reduciendo el volumen de funcionarios sin echar a nadie, respetando a todos, de un saque se nombran 70.000 personas más, fundamentalmente en el segundo gobierno del Frente. Y que naturalmente desequilibran esto y ahora tenemos que volver a hacer lo que ya hicimos, lo que tenemos que volver a hacer. Que a veces uno en la política tiene que tener mucho entusiasmo y mucho optimismo, porque como Sísifo tiene que volver a levantar la misma piedra que ya llegó a la cumbre y que vuelven a tirar abajo. Y que vuelven a tirar abajo. Y tendremos que volver a restringir el ingreso de funcionarios al Estado y que de 3 vacantes que se produzcan pongamos una sola y de este modo ahorremos 60 millones de dólares por año y pacientemente juntemos así 300 millones de dólares para ir reequilibrando el país. Estas son las cosas que ya hemos hecho y que desgraciadamente tenemos que volver a hacer. Pasa lo mismo con la seguridad social. En la reforma del 95 se salvó, ¿no?, la unanimidad del Uruguay, de todos los técnicos, economistas, de todos los partidos decían, va a la quiebra, va al default. Y el default de la seguridad social es naturalmente el default del país. El default del país, porque a veces nos cuesta mirar a veces los números grandes de lo que es este país, de lo que es nuestro Estado, de lo que es nuestra sociedad, de lo que es nuestra sociedad. En nuestro país hay 1.300.000 de trabajadores privados. Hay 1 millón de personas que vivimos del Estado. 700.000 son los jubilados. 300.000 son los funcionarios. Es decir, hay 1 millón y 1.300.000. Y esos 700.000 jubilados representan el 50%, bueno, ahí se discute, uno dice en el 46, otro dice el 52%, del gasto público. Es decir, ahí va nuestro dinero. Entonces es fundamental mantener la estabilidad y tampoco hacer locuras como la que se han estado haciendo. Que me perdonen algunos cincuentones que puedan estar aquí y que hoy se estén beneficiando de ello. Porque no se hubieran dejado de jubilar igual, se hubieran jubilado 5 años después exactamente igual que antes. Bueno, pero ese chiste significa 2.000 millones de dólares de deuda. Eso significa 2.000 millones de deuda. Todos recordamos cómo ocurrió, que un día el presidente bajó al patio, lo recibió con buena voluntad y dijo, bueno, se arregla. Y después Astori se agarraba la cabeza y andaba llorando por los pasillos y los ambulatorios del palacio porque no sabía cómo hacer con el tema. Y ahí, hoy hay 2.000 millones de dólares
pasados a una deuda que el Fondo Monetario esta semana pasada contabilizó. Y dijo, esto cuesta 2.000 millones de dólares. Cuesta 2.000 millones de dólares. Y si lo sumamos esto a los 1.000 millones que ya hemos comprometido para hacer un ferrocarril para UPM, bueno, la hipoteca pasa a ser multiplicada, porque no solo heredamos lo que ya venía, sino lo que ya se está agregando hoy mismo y que va a pesar mañana. Ariel Labrier, el otro día en la convención de nuestro partido, dijo, y bueno, ¿qué es lo que tiene para ofrecer nuestro partido? Y lo que ofrecimos siempre. En el 85 agarramos el país después de la tablita, estaba todo fundido. En el 95 agarramos después del tequila y se venía todo abajo. En el 2012 vino la estantería abajo. Nuestro partido lo que puede ofrecer es eso, responsabilidad y experiencia para manejar crisis. Y no es poco. Y si nos pasamos a la seguridad ciudadana, que es el quinto o sexto ítem de estos elementos sustanciales que tiene que tener el acuerdo, ya sabemos lo que está pasando. No preciso seguirlo. Hemos llegado ya a todos los récords. Cuando entró Bonomi había 10.000 rapiñas, hoy hay 20.000 rapiñas. El año pasado hubo 283 homicidios. Hoy ya estamos en 356. Y vamos a llegar al fin de año con otro récord. Y esto es una sumatoria de fenómenos, pero también ideológicos, porque eso es lo que hay que entender. Esto no es el producto de la casualidad, es el producto también de la visión ideológica equivocada que se basaba en dos cosas, en dos prejuicios profundos. El primero era aquel pensamiento social anarquista de que la responsabilidad es siempre de la sociedad y no del delincuente. La segunda era el prejuicio que arrastraba el frente a cualquier modalidad de represión. No se quería entender que cualquier política de seguridad es prevención, represión cuando es imprescindible y luego rehabilitación en cuanto se puede, que no hay otras políticas de seguridad posibles y que represión no significa otra cosa que afirmar la ley dentro de la ley y la justicia. Pero todos estos prejuicios son los que también inficcionaron de una ideología equivocada y nos derrumbaron la seguridad social. O nos olvidamos de que el primer gobierno Vázquez debutó liberando 700 presos en nombre de esa responsabilidad de la sociedad. Y después de tantos años, fíjense lo que está pasando. Este episodio tan menor, humorístico si se quiere, pero profundamente revelador de la semana pasada, que todos los tenemos allí, cuando estos 3 o 4 muchachos propios, integrantes de aquella banda de vándalos que asoló por el G20 18 de julio, rompiendo vidrieras y quemando cosas y atropellando periodistas y llevándose por delante un camarógrafo del Canal 12, van al juzgado y el juez, como suprema carga, no los manda presos, lo cual puedo entender, pero como medida sancionatoria le impone que durante 4 meses, una vez por semana, tenga que ir a la comisaría. Y el muchacho le dice, bueno, pues yo ya arreglé, va a ir 15 días a balizas. Bueno, está bien, andá 15 días a balizas y después cumplís la pena. Entonces, el tema no es la anécdota. El tema no es la anécdota. El tema no es la anécdota. El tema es lo que hay detrás. Porque todos vimos en la televisión, con asombro, con congoja, cómo la policía acompañaba a los vándalos, cómo los miraba romper y destruir y golpear. La policía los acompañaba, los miraba. Entonces, hoy con qué autoridad, la autoridad le pide a esa policía: arriésguense, salgan a correrlo, persigan a los vándalos, corran a estos encapuchados, denle un palo si se resisten. ¿Con qué autoridad? Y sí, desgraciadamente han desmoralizado la policía hasta ese nivel. Hasta ese nivel.
Y ahí empieza la historia. Y eso todos son desgraciadamente productos ideológicos, torcidos productos ideológicos, que tenemos que enfrentar con el capital de ideas, de quienes representamos otras cosas. Otro pensamiento de la libertad, de la democracia, de la superación de la gente. No de esa seguridad social de igualar hacia abajo, que ha sido en el mundo entero la destrucción del socialismo. Así como a la inversa, si la democracia uruguaya es un éxito, porque las políticas de seguridad social del vallismo fueron la de igualar hacia arriba y construir esa gran clase media, que es el sustento de nuestro país y de nuestra democracia. Es el sustento nuestro. Y eso es una diferencia sustantiva entre el socialismo y el vallismo. Es una diferencia sustantiva. Como lo que ocurre en la educación, donde hicimos, en la segunda presidencia, aquella reforma de la educación, una reforma global, que abarcaba todos los aspectos, la formación docente, que superaba el monopolio del IVA de Montevideo, que llevaba el tema hacia el interior, que abría los SERP, que proponía un cambio totalmente sustantivo en la secundaria, que abría los espacios de las preescolares de 5 años hasta universalizarlos, las escuelas de tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos de UTU, que hasta hoy siguen teniendo más demanda que la oferta que puede hacer el Estado. Y todo eso luego, yo diría que ni por razones ideológicas, por simple espíritu de revancha política se intentó derrumbar. Naturalmente, las escuelas de tiempo completo era imposible ir para atrás porque los prendía a fuego la gente. Pero todo lo otro que se pudo echar para atrás se echó. Y aquella malhadada ley del final de la primera presidencia de Vázquez establece una compartimentación del poder. Y el poder público pasa a ser compartido por las gremiales, por las corporaciones. El poder del Estado, ejercido por aquellos que vota la gente, pasa a compartirse por corporaciones gremiales que pasan a tener capacidad de decisión. Y no hablo de diálogo, porque el diálogo es imprescindible y los gremios son imprescindibles en la educación como en todos los lugares. Porque si no hay sindicatos, va a haber abuso imprescindiblemente. Pero tiene que haber diálogo y racionalidad. Tiene que haber eso que desgraciadamente nos falta y que en el sector de educación es tan importante y desgraciadamente tan negativo. Y que ahora vamos a tener que volver a revisar porque ya está armado el próximo debate. Ya está armado. Porque bastó que un grupo de técnicos, EDIU 21, con técnicos independientes, pertenecientes, digamos, o afiliados o simpatizantes de todos los partidos, basta que hicieran una propuesta, yo diría genérica, una propuesta filosófica, más que otra cosa, para que estén todos en contra. Los gremios y el Frente Amplio, y que digan que eso es la privatización de la enseñanza cuando no hay media línea sobre privatización, sino que son ideas todas sobre la organización del Estado, como lo fue nuestra reforma, que fue una reforma de la organización de la escuela y del liceo público, de la enseñanza pública. Fue eso, no se privatizó nada. Se transformó, mejoró, se le dio prestigio a lo que eran las instituciones públicas. Así como en otro orden, en el de la universidad, se abrió el camino de las universidades privadas para que la necesaria competencia académica, la necesaria inquietud académica entre unas y otras, abriera esos espacios que hoy han generado universidades privadas que además de lo que ellas hayan podido brindar, sobre todo, han mejorado sustancialmente a la Universidad de la República, que ya no se sintió un cómodo monopolio, sino que tuvo también que ofrecer posgrados, flexibilizar su currículo, abrirse a las tendencias modernas y sentirse una universidad realmente y no un pelotón jacobino para transmitir ideas regimentadas desde arriba.
Entonces, ¿cuántos temas? ¿Cuántos temas, queridos? ¿Cuántos temas, amigos? ¿Cuántos temas? Podríamos seguir. El tema de la industria, el tema de la agropecuaria, el tema de la agropecuaria. Consecuencia de eso que hablábamos hace un rato, se ve languidecer la lechería, por ejemplo. Hace pocos meses estuvimos en Florida, celebrando los 30 años de un campo de recría que le habíamos en aquel momento expropiado a un terrateniente muy grande que venía desde el siglo XIX para hacer una expansión de la lechería del departamento de Florida, porque tuvimos un compromiso con la lechería a lo largo de todos estos años que hizo de la lechería el lujo que es. Yo fui ministro de Industria en los años 69, 70, en invierno no había leche, todavía no había leche, y la cuota sobrevivía justamente para asegurar la leche del invierno. Y hoy el 70% de la leche que el país produce se exporta. Y hoy el gobierno no puede echarle una mano, no puede ponerle el hombro a esa lechería que se van cayendo, a esos tambos que no se sustituyen, porque nadie va a salir de otro lugar a ser tambero. El tambero que se va y los hijos que se van es un cierre definitivo porque es el trabajo más sacrificado que se pueda concebir. Entonces, y yo se lo decía, el otro día se lo decía a unos tamberos, como también se lo decía a unos arroceros, con los cuales hemos estado identificados y les hice las historias, que la mayoría eran jóvenes, les hice las historias de cuando yo había sido ministro de Industrias, que hasta compramos aviones para la Fuerza Aérea para sacar en aquel momento la cosecha del arroz. O en el 85 cuando llegamos y también hubo que hacer una serie de milagros para volver a salvar el arroz. Y yo le decía a los arroceros, ¿ustedes se creen que Astori no sabe lo que pasa? ¿Ustedes creen que Astori no sabe lo que pasa con el arroz? ¿Ustedes creen que Astori es tan ignorante que no sabe lo que pasa con la leche? Lo que pasa es que no puede, porque está atado al déficit. Pues está atado el déficit, pues si mueve el déficit se le cae el grado de inversión. Está atado, es un prisionero. Y atrás de él está prisionero sectores fundamentales de la producción que han cambiado la matriz productiva del país. Como lo cambió también la forestación, iniciada en nuestra primera presidencia, frente al escepticismo de lo que decían que los árboles iban a estar por los abuelitos. Y ahora no solo están los árboles, está la celulosa y están todas las inversiones. Y el gobierno hoy solo tiene para mostrar inversiones en las zonas francas e inversiones en las forestaciones, que son dos leyes de nuestra primera presidencia colorada. Entonces, tenemos que pensar en la logística, tenemos que pensar en el mundo digital, tenemos que pensar en la nueva economía, tenemos que acordar elementos para poder ofrecerle a los muchachos y que no se nos vayan oportunidades y que los más calificados tengan el escenario en esos lugares nuevos que se van construyendo y que van apareciendo y que se van expandiendo. Como tenemos también que hacer un acuerdo sobre transparencia del Estado. Y yo no quiero aquí salir a hacer leña del árbol caído con el señor Sendí, con el señor de León y con toda esta gente que desgraciadamente ha caído ahí y que todo es responsabilidad del frente, mucho más que de esos señores. Yo lo dije el otro día acá, yo lo dije el otro día y lo repito, porque realmente lo siento. Cuando leo las cosas de ANCAP me da rabia. Cuando lo veo a Sendín me da lástima. Lo digo, me da pena. Porque digo, este muchacho no estaba capacitado. No estaba capacitado para presidir una empresa de este tipo. Y después de una gestión desastrosa, lo pusieron de vicepresidente de la República. Y terminamos como terminó. Sí, yo lo veo defenderse y me da pena. Porque siento que el responsable no fue él no estaba preparado para manejar esta cosa, no entendió lo que estaba ocurriendo. Hubo todos bandidos, sí, alrededor, hubo todos bandidos. Y él, hubo todos bandidos. Y la responsabilidad es del frente,
es del frente. A todos los partidos, todas las iglesias, a todas las empresas. ¿Quién está libre de que haya un episodio de corrupción? Nadie. El tema es cómo reacciona la empresa, o la iglesia, o el partido. Si reacciona bien o no, si le hace caso a la justicia o no. Y acá la justicia procesó un ministro, le hicimos una manifestación a favor, y procesó un presidente de la República y lo aplaudíamos, y procesó un vicepresidente de la República y presidente de ANCAP, y hace 2 años que estamos negociando una eventual sanción cuando la justicia acaba de ratificar en segunda instancia la sentencia. Bueno, creo que esto nos lleva a un tema más amplio de transparencia, que debe ser otro de los factores también del acuerdo. Tenemos que fortalecer al Tribunal de Cuentas, tenemos que darle más posibilidades legales de las que tiene, y tenemos también que de algún modo regular todo ese gigantesco Estado paralelo que es una nube de empresas alrededor de los entes autónomos, una nube de empresas que actúan bajo el derecho privado sin control de nadie, y de ONGs. Y si no, miremos lo que es ACE, que ha sido el emporio de la ONG compañeras, en los cuales los mismos jerarcas estaban a su vez asociados a servicios que estaban contratando. Bueno, hay que hacer también un acuerdo sensato. El tema no es salir al grito como se sale cuando ocurre un episodio, sino en serio, para transparentar esas cosas, para que el Estado no sea todo lo que está significando. ¿Cuántos temas entonces? No sé cuántos he enumerado, pero esos son y deben ser la sustancia de ese acuerdo que debe dar el núcleo a ese nuevo gobierno de coalición. Y para eso es que estamos. Yo les digo que cuando empezamos, como comentaba al principio, empecé como soldado, en el estricto cumplimiento del deber de conciencia, de esos deberes que Ortega Gasset define también cuando dice hay verdades de la razón y verdades del destino, que son aquellas que se nos imponen a veces a los humanos, hacer aquello que nunca hubiéramos deseado ni querríamos, pero que si no hacemos no nos vamos a sentir nosotros mismos. Son las verdades del destino. Y por esa razón salí, y por esa razón salimos nosotros, y por esa razón salieron todos los amigos que nos acompañaron y nos acompañan, y a quienes les agradezco el esfuerzo, como se lo agradezco a los demás sectores del partido, como se lo agradezco al grupo de Uruguay Ballista del doctor Amorino, al grupo de ciudadanos del economista tal, se lo agradezco a todos el esfuerzo. Porque este movimiento ballista es un movimiento de fraternidad entre los colorados, porque ese es nuestro estilo y ese es nuestro cultivo. Y yo acá he hablado siempre de fraternidad, y hablé en esta sala, recuerdo, cuando hablábamos en un homenaje a Jorge Valle, y hablábamos de nuestra concordancia y nuestra disidencia, y decíamos que aún en ellas nunca habíamos perdido la fraternidad. Y eso es lo que nosotros seguimos manteniendo y preservando, más allá de cualquier circunstancia, la fraternidad entre colorados y la concordia entre los adversarios. Alguna gente puede no entenderlo, pero el otro día estábamos en Melo. Me dicen que Larrañaga estaba haciendo un acto. Me fui al acto de los blancos, entré allí, le di un abrazo, le dije, guapo, ojalá le vaya bien, precisamos que a todos los demócratas nos vaya bien. Y el otro día también, en una charla que tuvimos, muy amable y muy constructiva, a mi juicio, y muy rica en contenido, con el doctor Lacalle Pou, también le dije, ojalá te vaya bien, ojalá tengas un gran éxito, porque tu éxito va a ser el éxito de todos nosotros en la medida en que sumemos esfuerzos y tengamos la inteligencia para hacerlo.
Y lo mismo se lo deseo también al Partido Independiente, a todos quienes están luchando por la democracia o batallando dentro de la democracia. Eso es lo que importa. Por eso, lo que les puedo decir es que aquello que empecé como un soldado en el estricto cumplimiento del deber, hoy lo cumplo con mucha alegría. Hoy lo cumplo con mucha satisfacción. He vuelto a ver la gente, he vuelto a hablar delante de las reuniones, he vuelto a estar en contacto con toda la sociedad uruguaya. He visto jóvenes, una generación de la cual estaba lejos, que miran, escuchan, observan. Algunos vienen ya con alguna adhesión tradicional, otros no, miran. Yo creo que a veces miran con curiosidad también un viejo político, porque piensa que habla un idioma que les cuesta oír, ¿no? Y que no oyen frecuentemente, ¿no? Quizás sea por eso, pero nos miran con curiosidad y con atención y nos escuchan. ¿Y eso cómo no nos va a dar alegría? Y sobre todo cuando vemos esto, cuando vemos de nuevo vibrar a nuestro partido, cuando lo vemos vibrar, cuando lo vemos vibrar como está vibrando, para decirles, en definitiva, que los vallistas estamos en carrera, que los vallistas estamos con todo, que los vallistas hemos logrado la recuperación del partido y que estamos en camino, que estamos en carrera y con todo, y que estamos en un camino, en el camino en que el sol sale. Estamos todos los vallistas otra vez unidos bajo el mismo sol. Estamos y estuvimos siempre. Somos colorados, esta es nuestra voz. Estamos todos los vallistas caminando juntos, latiendo en un mismo corazón.